Muy buenas noches a todos. Entonces, continuando con las clases de posgrado, pues voy a intentar dar dos clases, que sería la epidemiología del sistema de las neoplasias del sistema nervioso central y también el examen físico que hay que realizar en cada tipo de tumor. Entonces, los objetivos de esta clase es la epidemiología, la clasificación, localización y clínica que van a presentar estos pacientes, el diagnóstico y el tratamiento también de cada uno. Comenzando con las estadísticas del CER para este año, pues más o menos es el porcentaje de frecuencia de estos tipos de tumores. Miramos que es muy poco, aproximadamente a comparación de las siguientes neoplasias, es de 1.3%. Y pues esto pues es un tumor muy agresivo porque miramos que la supervivencia a 5 años de estos tipos de tumores es muy baja, de un 32%. La mayoría de estos tipos de tumores, pues como vamos a ver más adelante, pues va a ser localizado. Solo cuando sea difuso, pues ya se podría decir que es una enfermedad localmente avanzada, pero de ahí la mayoría son localizadas y es una enfermedad que afecta aproximadamente la sexta década de vida. Entonces, si miramos en el momento del diagnóstico, la media es de 59 en estos pacientes y la mortalidad en estos pacientes, dependiendo de qué tipo de tumor, pues es a los 66 años. Como hemos visto en clases anteriores, pues depende de dónde sea el origen celular y también las mutaciones que tenga y anatómicamente también de dónde se origine, pues vamos a clasificar los tipos de tumores. Si miramos aquí, pues es una clasificación muy larga, pero en frecuencia, pues tenemos que la mayoría de estos tumores que se van a presentar en nuestra práctica, pues van a ser los gliomas. Entre los gliomas, pues dependiendo de qué tipo de célula, pues vamos a encontrar lo que es el astrocytoma difuso, el anaplásico, el glioblastoma y las mutaciones que van a tener. Y así, en frecuencia, pues ya tenemos como segunda frecuencia son los meningiomas. De ahí, pues vamos a tener lo que son los tumores embrionarios de plexo coroideo, neuronales y otros tipos de tumores. Y así como miran en la gráfica. Entonces, como miramos en esta gráfica de pastel, pues miramos que la mayoría de estos tipos de tumores son los tumores que se van a originar, lo que son tumores meningios. Entonces, si miramos el 33% de estos tipos de tumores, pues se van a reportar. Esto, pues, si miramos aproximadamente es el 33% de todos estos tipos de tumores. Y de los tipos tumores de los malignos, el más frecuente va a ser lo que es el glioblastoma. Entonces, esto pues, como miramos en esta gráfica, ya en adultos, pues siempre el tumor más frecuente son los tumores de las meninges y vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, factores de riesgo se pueden como identificar, por decirlo así, en estos tipos de tumores. El único, según DeVita, pues miramos que el único factor de riesgo de estos pacientes es la radiación y en quienes se podría pensar que tiene más chance de tener estos tipos de tumores, pues en los agricultores y en los trabajadores petroquímicos, que esto pues se ha visto que tiene una mayor incidencia de tumores cerebrales de origen primario. Entonces, esto pues secundario a que tienen unas exposiciones bioquímicas con gradaciones ionizantes que tienen estos con los que trabajan. Y esto pues da más chance que dé estos tipos de tumores. Entonces, se ha visto que aproximadamente la incidencia en productos que tienen radiación ionizante, más o menos el 2.3% de estos tumores pues se van a originar en estos pacientes. También otro tipo de frecuencias de estos tumores son el VIH. ¿Por qué es el VIH? El VIH lo que va a producir es lo que es el linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces, es lo que se ha visto también está asociado a que es asociado al virus del Epstein-Barr. Y pues lo que da es la asociación del linfoma primario y secundario a todo esto, pues también la inmunosupresión del paciente. Entonces, estos tipos de factores de riesgo, pues podemos encontrar en estos pacientes.
Entonces también, como miramos, hay otros síndromes hereditarios como la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Como vamos a ver más adelante, pues es un factor de riesgo también en tumores como la neurofibromatosis. Lo que nos va son tumores de la célula de Schwann, que estos son los schwannomas. Y estos pues también son frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1, así como también la neurofibromatosis tipo 1, pues tenemos lo que son factores de riesgo como astrocitoma y meningiomas. Entonces, es un factor de riesgo. Y en la neurofibromatosis tipo 2, pues también se caracteriza lo que son los meningiomas y también los schwannomas vestibulares. Entonces, también el síndrome de Li-Fraumeni, pues miramos que puede ser secundario a una mutación de la línea germinal del P53, y esto pues nos va a lo que son factores de riesgo para formar gliomas. Así como el von Hippel-Lindau, pues también es una mutación de la línea germinal de este mismo gen, y también nos va a producir lo que son los hemangioblastomas. Entonces, miramos la clasificación de la OMS, pues estos tipos de tumores pues se clasifican dependiendo qué grado sea. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que estos tipos de tumores se dividen en bajo grado y alto grado. Entonces, cuando llega lo que es bajo grado, pues me voy a referir a lo que son los tumores de grado 1 y grado 2. Y esto, pues lo que caracterizan a estos pacientes es que son tumores circunscritos. Quiere decir que no va a estar en una presentación difusa, vamos a hablar más adelante de eso. Son de crecimiento lento, y esto pues dependiendo si la resección quirúrgica es completa, pues tienen un bajo potencial de conversión a otros tipos de tumores. Ahora los de alto grado, pues miramos que son tumores que van a infiltrar los tipos de tumores, el sistema nervioso central, dependiendo qué tipo de célula sea. Y esta, pues la mayoría de la presentación, pues van a ser células atípicas o anaplásicas. Entonces, cuando me refiero a difuso anaplásico, pues me voy a referir a lo que es los tumores grado 3. Y en los tumores de grado 4, pues es una fragmentación maligna, y esto es característico en lo que es el glioblastoma. Entonces, podemos clasificarlos que según la clasificación de la OMS, pues los dividen en origen glial, tumores embrionarios, tumores del plexo coroideo, tumores de células terminales y los craneofarangiomas. Entonces, si miramos y vamos desplazando los origen glial, son los que se van a originar como son los astrocitomas y otros gliomas. Como vimos, estos se van a presentar en alto y bajo grado, y también los ependimomas. ¿Qué característica tiene estos tipos de tumores? Pues sabemos que los tumores de bajo grado pues van a tener una mutación en lo que es la gen de IDH, y también una translocación del brazo 19 del 1PQ19. Entonces, vamos a ver esto más adelante. Ahora bien, depende de la localización anatómica, pues vamos a ver que estos tipos de tumores los vamos a dividir en lo que es supratentoriales, infratentoriales, y los supratentoriales está dividido lo que es el tentorio. ¿Qué es el tentorio? El tentorio es un repliegue de la dura madre, que esto va a separar lo que son los hemisferios cerebrales de lo que es la fosa posterior y el cerebelo. Entonces, así es como los vamos a ver, como supra e infra. Y los infratentoriales, pues como vimos, van a ser todos los tumores que se van a dirigir en lo que es la fosa posterior y cerebelo, y aparte son los tumores que se van a originar de la médula espinal. Entonces, en adultos, la frecuencia en estos tipos de tumores van a ser supratentoriales. Y en lo que son los niños, pues la mayoría de estos pacientes van a ser infratentoriales. Entonces, eso es muy importante al momento de que sospechemos estos tipos de tumores en estos pacientes. ¿Qué presentación van a tener esos pacientes? Pues depende de dónde estén localizados, y porque en base a eso y de qué tipo de tumor sea, pues así van a presentar.
La mayoría de estos pacientes, pues por aumento de la presión intracraneal que van a producir estos tipos de tumores, pues van a tener cefalea. También ese es el mayor síntoma principal, pero también pueden tener lo que son convulsiones, déficits fisiológicos si son tumores de origen de la glándula pineal, como déficit fisiológico si son productores de hormonas no, o déficit de neurocognitivos de orden superior. Sabemos que depende de qué tipo de lóbulo esté afectado, pues así puede ser la sintomología o disfunción endocrinológica. Entonces, para entender cómo es que se va a presentar la presentación clínica en estos pacientes, pues tenemos que recordar que lo que es la bóveda craneana, pues va a tener 3 componentes. El 80% de estos, pues va a estar ocupado lo que es el cerebro. El siguiente 20%, pues el 10% va a ser el líquido cefalorraquídeo y el 10% va a ser lo que es la sangre. Entonces, cuando hay un efecto de masa, pues no se puede compensar por medio del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo para disminuir los datos de hipertensión endocraniana? Pues va a disminuir lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo, y eso también secundario, que aquí no va a ser suficiente, pues va a ser vasoconstricción, entonces disminuyendo solo el 20% que queda en la bóveda craneana. Secundario a todo eso, pues también puede hacer hiperventilación. Solo para recordar un poquito, sabemos que aproximadamente en 24 horas, pues se produce 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, y también aproximadamente el volumen de sangre a nivel del sistema nervioso central va a ser de 150 milímetros. Entonces, si miramos la gráfica que está inferior del lado izquierdo, pues miramos que a mayor va creciendo la masa, pues la presión intracraneana pues se mantiene, no se va a ir. Entonces, el paciente puede debutar por una convulsión posteriormente, y esto pues lo que hace es que puede también aumentar la presión intracraneana, y eso puede herniar al paciente. Solo recordar un poco que la presión intracraneana pues se puede medir por medio de una punción lumbar, y aproximadamente lo normal o esperado sería entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, como vimos, pues lo que hay que identificar en estos tipos de pacientes son datos de hipertensión intracraneana. Entonces, la mayoría de estos pacientes pues va a presentar lo que es cefalea. Secundario a otros síntomas inespecíficos, pues pueden presentarse como náuseas, vómitos, alteración de la marcha, papiledema. Miramos en la gráfica del lado derecho, pues la imagen superior, pues si hacemos un fondo de ojo, miramos la anatomía normal, y si miramos la figura de abajo, pues ya podemos ver cómo se observa la papiledema. Pero esto es muy importante porque se puede observar en pacientes abajo de los 65 años. Se cree que por la misma edad y longevidad, pues hay también datos de aterosclerosis, y pues el papiledema no siempre lo vamos a encontrar en pacientes longevos. Entonces, también hay datos de hipertensión craneana. Entonces, pues podemos ver que también va a estar afectado lo que son los nervios craneales, y también pues puede haber, dependiendo de dónde esté localizado, pues el paciente puede presentar lo que es diplopía. Entonces la diplopía lo que hace es que por la misma hipertensión endocraniana, pues puede ser también otro síntoma de que nos haga sospechar de que hay un tumor cerebral. Entonces, cefalea más diplopía, pues lo primero que habría que descartar en estos pacientes es una masa cerebral. Y también, pues, esos pacientes pues, pueden presentar lo que es vómitos en proyectil. Lo que estaba leyendo, que los vómitos en proyectil, uno se imagina un vómito así muy, como que fuera muy expansivo, pero la definición de vómitos en proyectil es que estos vómitos no va a estar precedido de náuseas. Entonces también son otros, un vómito que el paciente esté así de la nada y comienza a vomitar sin arcada o náusea, pues ya sabría que sospechar también como datos de hipertensión endocraniana. Entonces, dependiendo de dónde esté localizada la lesión, pues así pues podemos ver la sintomatología de estos pacientes. A grandes rasgos, pues solo recordando que
las estructuras pues van a tener los hemisferios y cada hemisferio pues va a tener lo que son los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal y el tronco encefálico y cerebelo. Entonces, solo para qué clínica van a presentar este paciente depende de la localización. Entonces, solo recordando que las lesiones que vamos a encontrar del lado frontal, pues esto lo que va a hacer son como gramática, por decirlo así, también lo que va a afectar lo que es el pensamiento y la resolución del problema. Entonces, por eso a estos pacientes, pues se debería hacerles el Mini-Mental Test, que no lo voy a mencionar porque no somos neurólogos, pues es parte de la evaluación, así como el del lado parietal, dependiendo dónde esté localizado, pues si está localizado del lado izquierdo, pues va a afectar el lado contrario supongamos que hay una lesión tumoral parietal del lado izquierdo, pues va a afectar lo que es el lado derecho, y también ahí también es parte de lo que es la comprensión en habla. Entonces, esa es una de las cosas que uno esperaría tener en estos pacientes, así como pérdida de la temperatura. Entonces estos pacientes también van a estar fríos. Si miramos el lóbulo temporal, pues esto pues, va a tener lo que es la sensación del dolor y hambre. Entonces estos pacientes pues no van a comer, por decirlo así. Y también pues es un poco también lo que es la comprensión del habla. Entonces dependiendo también vas a tener lo que es las afasias. Recuerdo que hay afasia de Broca y afasia de Wernicke. Y el occipital, pues, son las lesiones que van a tener alteración visual, recordando que el nervio óptico, pues, se divide en el quiasma y ahí desemboca en el lóbulo occipital. Entonces, también son sintomatología que uno va a esperar en estos pacientes. Y ya el tronco encefálico, pues, vamos a tener afectaciones de los nervios craneales. Entonces, parte de eso, pues, puede ser disfagia en estos pacientes. Y en el cerebelo pues ya va a tener alteraciones de lo que es el equilibrio y coordinación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en estos pacientes? Que los pacientes secundarios al mismo tumor, pues va a tener los datos de hipertensión endocraniana, pues recordando que estos pues van a tener una cefalea que va a ser cada vez más frecuente si no lo sospechamos o más severo. También va a ser pacientes que se levantan en la mañana secundaria a la cefalea, y esto pues va a empeorar con movimientos de Valsalva como es la tos. Y esto pues dependiendo qué tipo de tumor, pues sería una cefalea crónica que sería más o menos los 6 meses, y solo recordando que los datos de hipertensión endocraniana pues va a ser, hay una triada muy importante que es la triada de Cushing, que esto es hipertensión, bradicardia y alteración de la respiración. Entonces, secundario a eso, pues ya tenemos que sospechar que el paciente puede producir herniación. Entonces, parte de eso, pues es una pérdida de la conciencia, un distrés respiratorio, el pulso va a estar irregular, los reflejos van a estar abolidos, y también otra cosa, pues los pacientes pueden presentar lo que es anisocoria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Pues siempre nos tenemos que apoyar con la clínica y los estudios de imágenes. Entonces, el estudio de elección de estos pacientes pues va a ser la resonancia, ya que la resonancia pues nos va a demostrar lo que es la anatomía y patología sospechando de estos pacientes. Vamos a mencionar más o menos la característica de cada tipo de tumor, pero que lo que hace es que al administrar lo que es el medio de contraste, pues tiene una mejor captación, y esto pues nos hace discernir lo que son lesiones tumorales de otras entidades, pero también hay otras sospechas que tendríamos que tener en estos tipos de pacientes. Entonces, si miramos la imagen del lado izquierdo, pues lo que podemos ver es que hay edema en la secuencia de T1, y esto pues va cambiando en la secuencia de T2. Entonces, habría que sospechar también no solo lesiones tumorales, sino que también las otras diagnósticos diferenciales. Al tener este tipo de imagen, pues podrían también hacer abscesos, sarcoidosis, una enfermedad isquémica aguda, o también cisticerco. Entonces, ¿qué es muy importante en estas diapositivas? Entonces, si miramos en T1, pues las lesiones pueden parecerse a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las lesiones en T2, pues nos mira más el medio de contrastes, y en la reconstrucción FLIR, pues ya se puede ver
una mejor evaluación de estos tipos de tumores. Y esto no lo puede dar la tomografía, entonces por eso es que el estudio de imagen de elección es la resonancia. Ahora, por cuestiones de tiempo y de emergencia, pues tenemos al alcance la tomografía, entonces una resonancia pues se pide un poquito más prolongada, pero este es el estudio de elección. Entonces, como estaba diciendo, pues cuando tenemos lesiones en la resonancia, pues hay tres modalidades de esta misma resonancia, que es lo que es la T1, la T2 y la reconstrucción de FLAIR. Entonces, lo que hacemos en T1 es que las lesiones pues van a ser, recordando que las resonancias son intensidades, entonces en el T1 la lesión va a ser hipointensa y también nos ayuda para identificar lesiones como son edema, necrosis o reacia al medio de contraste. Entonces miramos la gráfica superior del lado derecho, pues miramos si podemos identificar el edema que puede presentar estos pacientes, así como la imagen del lado derecho inferior, que hay una diferencia de intensidad. Miramos de la intensidad más pronunciada del lado superior izquierdo de la imagen del inferior derecho a comparación de las otras. Ahora, en T2 y en FLAIR, pues es muy importante porque ya se puede identificar las lesiones y esto pues miramos una reconstrucción donde se mira la captación del medio de contraste y con eso pues en las imágenes pues se mira la lesión en T2 y en FLAIR pues ya se mira la reconstrucción. Entonces es muy importante eso. Entonces, tanto la tomografía en base a tiempo pues puede ser una imagen muy importante para nosotros, pero siempre la resonancia. Y también estos pacientes, pues si no tienen cefalea y migraña y una lesión, una estudio de imagen normal, pues ahí sí nos descarta una sospecha de un tumor cerebral, pero siempre como miramos, pues van a haber síntomas de alarma, como de la cefalea. Entonces, ¿para qué es muy importante también la resonancia? Pues secundario a eso, pues miramos también que nos va a evaluar no solo tumores a nivel del sistema nervioso central, sino que también tumores de la médula espinal, como voy a mencionar más adelante, pero los ependimomas pues se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo, pues también podemos identificar, sería como muy importante no solo pedir resonancia cerebral, sino también resonancia de médula espinal, dependiendo qué tipo de tumor pues vamos a tener. Entonces, también la forma de diagnóstico de estos pacientes pues es la función lumbar y pues así la patología. Ahora, el tratamiento de estos pacientes, pues recuerdo que a nuestra práctica, pues todo esto son presentaciones que van a tener los pacientes, pero ya con nosotros, pues ya van a venir operados, porque secundario a todo eso, recuerdo que para que nosotros los tengamos a cargo nuestros, pues van a tener al menos una biopsia o una resección quirúrgica. Entonces, estos pues son los objetivos de las lesiones. Y ¿cuál sería el objetivo de estos pacientes? Pues sería, lo ideal sería la resección máxima de este tumor. También secundario de todo eso, pues reducir los efectos de masa y así disminuyendo los datos de hipertensión endocraniana. Y también pues nos ayuda para el diagnóstico patológico. Entonces, estos serían los objetivos de esto, pero la resección quirúrgica puede ser tanto curativa como diagnóstica. Entonces, dependiendo de qué tipo de tumor, pues todos tienen que llegar operados o todos tienen que llegar con un diagnóstico para que nosotros lo tomemos. Ahora bien, parte de esto, pues la mayoría también de estos pacientes pues debutan con convulsiones. Entonces, ¿qué pasa si tenemos a un paciente que debute con una primera crisis convulsiva? Entonces, lo que menciona es que no se recomienda dejar tratamiento, pero depende de la emergencia, pues si tenemos a la mano, pues podemos administrar lo que es diazepam. Este es diazepam, pues se administra de forma endovenosa, pues la dosis sería 10 miligramos y sería lo idealmente es
aplicarlo 2 veces si el paciente llegara a presentar una nueva convulsión, pero este tiene que ser en un periodo, un intervalo de 10 minutos. Pues les puse aquí yo la mayoría de la medicina que vamos a tener a la mano, si es que lo tuviéramos, como lo es el fenobarbital, la fenotidina y ácido valproico. Pero estos solo son las dosis que tengo ahí, son dosis de inducción. Entonces, de todos los antiepilépticos que vamos a tener, el que mejor que tendríamos que dejar en estos pacientes es el levetiracetam. ¿Por qué levetiracetam a comparación del otro? Lo que pasa es que el mecanismo de acción de este medicamento es que no actúa a través del citocromo P450. Entonces, esto lo que va a hacer es que al no activarse por esa vía, pues los efectos de medicamentos que vayamos a utilizar en estos pacientes, pues puede ser mejor penetrados o mejor utilizados, por decirlo así, al momento de darles tratamiento a estos pacientes a comparación de los demás tratamientos. Entonces el levetiracetam se tendría que dejar a una dosis inicial de 10 miligramos kilo, dando aproximadamente 500 miligramos viene la tableta 2 veces al día. Y dependiendo qué tipo, si las convulsiones están controladas, pues se puede llegar hasta un máximo de 1500 cada 12 horas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos un diagnóstico histológico? Porque nos pueden consultar también en la práctica, pues lesiones tumorales que no tienen diagnóstico. ¿Y por qué no podría tener diagnóstico? Ya pues depende la ubicación de estos tipos de tumores, si son muy profundos o si no son resecables. Entonces, tenemos este tipo de biopsia que se llama biopsia estereotática, y esto lo que hace es que a través por medio de tomografías, pues hacen simulan al paciente en 3D, y esto pues a través de esta aguja que miramos del lado izquierdo, pues puede tomar lo que es la muestra de estos pacientes, pues esto lo hacen en una clínica de radioterapia y pues simulan al paciente, y esto lo hace un neurocirujano. Dependiendo pues la experiencia, pues la intención de realizar esto es al menos tener un diagnóstico para valorar el tratamiento en estos pacientes. Consideraciones quirúrgicas tiene que tener el paciente, pues idealmente cuando el paciente pues está posoperado, pues tendría que hacerse una resonancia control entre las 24 a 48 posoperados del paciente, porque esto lo que va a hacer es que va a visualizar mejor si hubo lesión residual o no, porque el neurocirujano pues puede decir que todo fue un éxito, ya después va a ir con nosotros ya con el diagnóstico y nos puede decir que ya lo operaron, y de repente pues nosotros hacemos la resonancia y pues podemos ver que hay todavía tejido residual, y entonces es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, otra cosa es que si los pacientes pues llegan con diagnóstico histológico de que es astrocitoma, pues estos pues depende qué tipo de astrocitoma sea, pero si hay lesión residual, habría que también hacer la resonancia y su seguimiento, porque estos se pueden convertir, si era grado bajo, pues se pueden convertir a alto grado. Y otra cosa que la radioterapia pues es parte importante también en el tratamiento de estos pacientes, porque lo que nos va a ayudar al momento de decidir el tratamiento es que va a disminuir lo que es la recurrencia, va a también no solo a disminuir, sino que a retrasar, por decirlo así, la supervivencia libre de progresión. Secundario a eso, pues va a mejorar lo que es la supervivencia, y depende de qué tipo de tumor, pues puede ser enfermedades radiosensibles, pues este sería como el tratamiento definitivo. Y pues también puede ser una terapia paliativa depende si es un adenoma, pues también para disminuir la sobreproducción hormonal. Entonces se considera también como una terapia ablativa en estos tipos de tumores. Consideraciones habría que tomar al momento de dar el tratamiento con radioterapia, pues hay que recordar que depende qué tipo de modalidad de radioterapia, pues se puede dar una dosis máxima a tejido sano y también al volumen irradiado,
que va a recibir a estos pacientes, pues, y tomar en cuenta también que si los pacientes son diabéticos hipertensos, pues estos van a tener infartos lacunares o aterosclerosis, también pues depende el estado neurológico de nuestros pacientes, pues habría que valorar esos tratamientos y siempre explicárselos a los pacientes. Modalidades hay eso no es para nosotros, pero solo es bueno saber lo que las modalidades de radioterapia pues siempre se hace guiadas por tomografías o por resonancia, y las modalidades que hay es radioterapia de haz externo fraccionado, la radiocirugía estereotática, pues la radiocirugía estereotática, pues si miramos en la imagen inferior derecha, podemos ver que donde está localizado, pues ya es en el tronco encefálico, y esto, pues si el paciente tuviera hipoacusia, nos haría sospechar de un schwannoma. Entonces, y lo voy a mencionar más adelante, pero la radiocirugía nos puede funcionar a lesiones que son menores de 3 centímetros y que, pues, si la cirugía no es el tratamiento de elección, pues puede ser una opción. Y pues esto lo que hace, si miramos, pues da más intensidad de radiación al tumor y casi no va a afectar lo que es el tejido sano. Y también tenemos radioterapia de intensidad modular, que esto pues lo que va a hacer es que va a dar más dosis de radiación al tumor y menos dosis al tejido sano. Entonces también tenemos como es la quimioterapia. La quimioterapia pues siempre va a tomar un papel muy importante porque lo podemos dar en adyuvancia. Lo malo es que en la quimioterapia, pues los tratamientos que tenemos, pues es muy difícil, ya que estos pues no penetran lo que es la barrera hematocefálica. Entonces, ¿por qué es tan difícil eso? Porque la difusión que se realiza en esta barrera hematocefálica pues es a través del transporte activo. Entonces, estos transportes activos pues se va a unir a lo que es las proteínas plasmáticas, y por eso es que es muy difícil dar quimioterapia en estos tipos de pacientes sistémica. Entonces, miramos que lo que voy a mencionar qué tratamiento puede ser opciones en estos tipos de tumores. Entonces, ya entrando en cada tipo de tumor, pues lo voy a clasificar en base al origen de la célula. Entonces, el astrocito, pues sabemos que el astrocito pues nos va a dar lo que es los astrocitomas. Entonces, el astrocito, ¿qué es? Es la célula de sostén de la neurona. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que va a estar en todo lo que es el hemisferio cerebral. También tenemos células del epéndimo, que lo del epéndimo es lo que va a hacer es que va a recubrir el ventrículo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues si hay lesiones que miramos a nivel de los ventrículos, pues podemos sospechar un ependimoma. Y la meninge, pues la meninge lo que es que está en la base del cráneo o en la periférica. Entonces, esto también nos va a ayudar bastante para la sospecha. Entonces, ¿cuáles son los tumores más frecuentes en estos pacientes en la edad adulta? Pues el glioma es el más frecuente. Entonces, ¿de cuál es el tumor más frecuente del glioma? El astrocitoma. Entonces, seguido del astrocitoma, pues estamos lo que es los meningiomas y también los ependimomas. Entonces, si sabemos los gliomas, pues vamos a clasificarlos de alto y bajo grado. Y estos son algunos otros tumores que voy a mencionar. Entonces, miramos que los gliomas, pues como miramos, se divide de 3 tipos de células, que son todos estos conforman la glía. El astrocitoma, pues miramos que va a ser el metabolismo a través de la barrera hematocefálica, que va a estar en todas las neuronas. El oligodendrocito, pues es la célula productor de mielina, y la microglía, pues son las células que van a actuar como macrófagos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se podría decir que ya hablando de los gliomas, pues los gliomas los vamos a encontrar ya con el diagnóstico histológico de glioma no infiltrante, que esto pues van a ser los astrocitoma pilocítico. Esto pues la mayoría va a estar en niños, pero pues los podríamos encontrar. Y si tenemos gliomas infiltrantes, depende, ¿va? Porque estos pueden llegar a presentarse a grado 2 o a grado 4, dependiendo cómo lo reporte el patólogo, y recordando que estos gliomas pues se pueden, si era un grado 2 y si hay lesión residual, pues se pueden malignizar a grado 3 o a grado 4. Entonces, si tenemos también la nomenclatura de
de difuso, pues también podemos clasificarlo como grado 2. Los gliomas anaplásicos pues van a ser los grados 3 y los glioblastomas van a ser los de alto grado o grado 4. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los tumores de bajo grado? Que al momento de tener una resonancia, pues estos tipos de tumores se van a identificar y similarmente al líquido cefalorraquídeo. Entonces, como miramos la imagen en el T1 del lado izquierdo, pues miramos esta lesión hipointensa. Entonces, si miramos a través de los ventrículos, ahí es el ventrículo, el tercer ventrículo, pues se asemeja a un color casi negrito. Entonces, esta es la característica en tumores de bajo grado. Ya cuando tenemos en las otras modalidades como es el T2 o el FLAIR, pues miramos que la mayoría de estos pues capta el medio de contraste. Entonces, por eso radiológicamente podríamos sospechar de una lesión de bajo grado. Entonces, miramos que esta lesión, la imagen del lado derecho, pues tiene una lesión del lóbulo temporal y esto pues capta casi todo el medio de contraste, y si fuera del lado temporal, pues si no tiene diagnóstico y si lo ideal sería hacerle una biopsia, porque si pensamos en que esos pacientes con tratamiento curativo le proponemos al neurocirujano una resección quirúrgica, pues como afecta casi todo el lóbulo temporal, pues estos pacientes pues se podría quedar afásico. Entonces es más importante tener una biopsia que si el tratamiento quirúrgico va a tener o dejar déficit neurológico en estos pacientes. Entonces, los gliomas de bajo grado, pues van a ser el 15% de todos los tumores a través del sistema nervioso central. Como vimos, depende de la estadística, vimos que el CERL más o menos lo decía a la sexta década de vida. En otros tipos de tumores, pues van a ser también, van a presentarse en pacientes jóvenes de 35 a 45 años. Y esto pues hay que tomar en cuenta porque lo vamos a dividir a quienes le vamos a dar tratamiento y a quienes no, porque hay datos, si el paciente es de buen pronóstico, sí, son pacientes menores de 40 años, si el tumor pues, es menor de 4 a 6 centímetros, si al momento del diagnóstico fue una resección completa, y si tiene mutación del IDH y colección de 1P19Q, pues esto nos va a decir que el paciente es de buen pronóstico. Si es de buen pronóstico, pues podemos pensar que la supervivencia de estos pacientes es mayor a 10 años y cumple todos los criterios. Y si no, pues ya la supervivencia en estos pacientes pues ya disminuye a 4 años. Sabemos que los gliomas de bajo grado pues tienen un buen pronóstico. Entonces, ya empezando con el grado 1, pues el astrocitoma pilocítico pues es uno de estos tipos de tumores, pero también está lo que es el xantoastrocitoma pleomórfico y el astrocitoma subependimario de células gigantes. Entonces, esto es muy característico que no tiene que reportar el patólogo, y también va a tener lo que es la mutación del B600 del B1, que esta es la línea del BRDAF. Entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Pues la mayoría de estos pacientes son tumores que van a afectar a lo que es en niños, y esto va a ser un tumor infratentorial, el cual va a afectar lo que es la fosa posterior, y en la mayoría de estos tipos de tumores se van a presentar en el cuarto ventrículo. Entonces, estos tipos de tumores van a ser bifásicos porque van a tener en la resonancia un componente quístico y un componente sólido. Entonces, como miramos en esta imagen del lado izquierdo, pues el componente sólido y el componente quístico, así como esta, componente sólido y componente quístico en el cuarto ventrículo. ¿Y qué síntomas o qué podemos esperar en estos pacientes? Pues lo que va a tener siempre lo que es la cefalea, va a tener ataxia por la localización del tumor, vómitos y una incontinencia rápida. Entonces, estos pacientes son datos que van a tener de una hidrocefalia tipo obstructiva. Ahora, de los grados, pues tenemos lo que es los astrocitomas y los oligodendrogliomas difusos. Este va a tener 3 tipos de alteraciones genéticas.
va a tener lo que es inactivar lo que es el gen supresor del P53, va a tener también mutación de lo que es el IDH1, que es la mutación heterocigótica de la isocitrato deshidrogenasa 1 o IDH1, y también, como vimos, pérdida del cromosoma del brazo 22. Entonces, la mayoría de estos tipos de tumores va a estar mutado lo que es el IDH. Entonces, entre un 50 a un 80%, pues, va a tener estos tipos de tumores. Por eso es que es muy importante saberlo. Pero como hemos visto en clases anteriores, pues, todavía no tenemos esos tipos de reporte. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de estas, si el paciente tiene mutación de este gen, pues va a tener un buen pronóstico. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo de los gliomas de bajo grado difuso? Pues siempre si hay mutación del IDH, es lo primero que habría que esperar en estos tipos de tumores. Y si tenemos mutación del IDH, pues también tenemos que ver si hay alteración del IPQ19. Si tuviera este tipo de mutación, pues ya podríamos sospechar que el paciente cursaría con un oligodendroglioma. Y si no tuviera mutación del IPQ19, pues, y si tiene mutación del P53, pues ya nos podríamos ver que la presentación sería un astrocitoma difuso o un grado 2. Y si no hay mutación del IDH, pues también puede ser un astrocitoma difuso grado 2. Entonces, el otro tipo de tumor es el oligodendroglioma. Entonces, el oligodendroglioma es un tumor difuso, el cual puede tener clasificaciones. Entonces, estos, como vimos en el algoritmo, tienen mutaciones del IP19Q. Entonces, también secundario a eso, pues, nos puede orientar que sea un tumor de buen pronóstico y que sea un buen respondedor a la quimioterapia. ¿Cuál sería el tratamiento en los pacientes de bajo grado? Pues, lo ideal sería la resección completa de estos pacientes por medio de craneotomía, pero depende, porque no solo es resecar completamente al paciente si el paciente pues va a quedar con un déficit neurológico. Entonces habría que ver, como vimos, la lesión que afectaba todo el tumor temporal. Si el paciente pues va a tener déficit neurológico, lo ideal sería una biopsia. Entonces depende qué tanto afectado esté el tejido sano, pues así sería el tratamiento. Y como vimos en el buen pronóstico, también no solo la mutación del IDH, sino que también tenemos otros factores de riesgo que habría que tomar en cuenta para la adyuvancia de estos pacientes. Entonces, en quienes valoraríamos la adyuvancia es si el paciente tiene una edad mayor de 40 años, si el tumor es mayor de 4 a 6 centímetros, si la resección no fue completa y si miramos que no tiene mutación de IDH y 1P, porque sabemos que la mutación es de buen pronóstico. Entonces, eso habría que tomar en cuenta en estos pacientes. Entonces, hablando un poquito de tratamientos, tenemos este estudio que es el RTOG 9802. Este, pues, es un estudio fase 3 que aleatorizó a 370 pacientes, donde el objetivo era si los gliomas supratentoriales de bajo grado y de riesgo bajo se podía solo dejar en observación a estos pacientes o habría que darle adyuvancia. Entonces, ese era el objetivo de este estudio. Entonces, la metodología de este estudio era darle radioterapia a los pacientes 5 días a la semana, diariamente, durante 6 semanas. Y secundario a finalizar la radioterapia, pues se daba lo que era quimioterapia. Y lo que utilizó es la quimioterapia con lomustine oral en el día 1, vincristina en el día 8 y 29, y procarbazina oral en los días 8 y 21. Entonces, esto se daba más o menos por 6 ciclos y eran pacientes que eran mayores de 18 años, no importaba el sexo, y tenía que tener un buen estado funcional. Y los tumores que fueron incluidos en este estudio eran astrocitomas grado 2, oligodendroglioma o oligoastrocitomas supratentoriales. Entonces, observaron estos pacientes que una parte muy importante era si tenía el IDH mutado. Entonces, aquí en la gráfica del lado izquierdo, en la gráfica, la supervivencia global en los pacientes que tenían mutación del IDH,
se mira que la supervivencia fue mejor, ya que la supervivencia global en estos pacientes era aproximadamente de casi 14 años. En los pacientes que no tenían mutación de IDH, pues la supervivencia era menor de casi 7 años, y si tenían el white tag de IDH, pues era una de 1.9 años. Y también en estos pacientes la supervivencia libre de progresión pues era mejor en los pacientes que tenían el IDH mutado casi a 10 años, secundario a los demás si no estaba mutado casi 4 años, y si el white tag pues 7 meses. También se puede observar en estos pacientes que la radioterapia con la quimioterapia, que es el PCB, que era lo que acabo de mencionar, era mejor a darlo junto a la radioterapia con el PCB, pues daba una supervivencia global en estos pacientes de 13.9 años a solo dar la radioterapia. Entonces era estadísticamente significativo con una P menor de 0.01 con un hazard ratio de 0.13. Y la supervivencia libre de progresión pues también fue mejor en estos pacientes de 11 años versus 4.3 años, con una P estadísticamente significativa y un hazard ratio de 0.3. Entonces, pasa si la enfermedad no era resecable en estos tipos de tumores. Pues como vimos, la biopsia es muy importante para ver el pronóstico, porque podemos valorar quimioradio en estos pacientes, y también nos va a ayudar también para si hay mutación del IDH o de 1PQ19 para sospechar qué tipo de tumores es. Pero dándole tratamiento a estos pacientes, el tratamiento es de forma paliativa. Como nos ha hecho pregunta el doctor Castor, pues en estos, cuando son enfermedades no resecables, no, al momento no hay existencia o posibilidad de darle quimioterapia de forma neoadyuvante. Entonces, la quimioradio con PCB puede ser una opción en estos pacientes. Y pasa si el paciente pues tiene una recaída, pues se puede utilizar lo que es la cirugía de rescate, dependiendo si hay datos de hipertensión endocraniana, y también qué tipo de tumor sea. La cirugía también nos puede orientar al pronóstico, porque si tenía un astrocitoma grado 2 y ahora se puede convertir en un grado 3, un grado 4, porque eso nos va a ayudar bastante al momento de decidir el tratamiento. Y también, pues, si el paciente ya recibió radioterapia, pues, la posibilidad también de ver si se puede volver a radiar a estos pacientes, recordando que dependiendo de qué tipo de radioterapia haya utilizado, pues, el tejido sano también tenemos la dosis máxima de radiación. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta al momento que tenga recurrencia a estos pacientes. Entonces, esos serían los tumores de bajo grado. Entonces, ya hablando de los tumores de alto grado, que son los gliomas, pues los grados 3, pues miramos que son los gliomas anaplásicos. Estos pues van a tener un pobre pronóstico, porque depende de qué tipo de diagnóstico sea, pues la supervivencia es menor, porque a 3 años miramos que es una supervivencia del 55%. Y estos pues se van a debutar con datos de hipertensión endocraniana, o van a debutar con una focalidad neurológica. Entonces hay que diferenciar todos estos tipos de tumores, porque depende de qué tipo de tumores también estos van a tener lo que es la mutación del IDH y 1PQ19. Entonces, si hay mutación del IDH y de 1P, podemos sospechar siempre de un oligonucleoma anaplásico. Entonces, casi se comporta como los de bajo grado. Y si tenemos también mutación del IDH con ausencia de 1P, pues 1P19Q, podemos sospechar también que sea un astrocistoma anaplásico. Entonces, estos tipos de tumores se van a dar en la quinta década de vida. Entonces, eso ya se comportan como vimos al principio en la epidemiología de SER. Y nos vamos a apoyar siempre con los estudios de imágenes. Entonces, en estos tipos de tumores, pues también van a ser hipointensos en T1, como miramos en la imagen A, y van a ser hiperintensos en lo que es en la T2 y en el FLIR. Entonces, eso es muy importante al tomar en cuenta al momento de ver las imágenes. Entonces, es muy importante porque al momento de realizar la resonancia, pues esto lo que va a hacer es que va a captar el medio de contraste. Entonces, ¿qué característica clínica vamos a tener en estos pacientes? A diferencia de los bajos grados, vimos que el bajo grado captaba todo el medio de contraste.
Ahora miramos que en estos de alto grado, pues va a captar el medio contraste, pero va a ser en la periferia. Y entonces en la periferia va a estar captado y en el centro va a haber imagen de necrosis. Entonces esto también es muy característico en estos tipos de tumores. Y como son difusos, podemos observar, no sé si miran mi flecha, pero otro signo característico de estos tipos de tumores son las alas de mariposa. ¿Y qué son las alas de mariposa? Es cuando el astrocitoma pues inicia, por decirlo así, y como se va infiltrando, va afectando también el otro hemisferio. Entonces, esta es otra característica radiológica en estos tipos de tumores. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de estos pacientes? Pues lo ideal sería la resección completa por medio de una craneotomía, siempre preservando la función neurológica. Entonces, si la lesión es muy profunda o afecta ya lo que es los ganglios basales, pues la extirpación quirúrgica no es una opción, pues tenemos lo que es la biopsia por estereotaxia. Y a estos pacientes, a comparación vimos que tenían, dependiendo de que si tenían buen pronóstico, si era mayor de 40, menor de 40, tumores menor de 4 a 6 centímetros, valorar lo que era la adyuvancia o no. Aquí es diferente porque todos los gliomas de alto grado pues deben de recibir adyuvancia. Entonces tenemos este estudio que se llama CATNO. Este es un estudio que salió ahorita en el 2021, es un estudio fase 3 aleatorizado abierto, donde querían valorar qué tratamiento sería lo ideal en estos pacientes. Entonces esto se dividió a quienes se le daban solo radioterapia, a quienes se le daban radioterapia concomitante con temozolomía a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado diariamente por 5 días, en lo que duraba la radioterapia, descansaba sábado y domingo, o a quienes se le daba radioterapia más temozolomía de forma adyuvante. Entonces, el objetivo primario de este estudio era la supervivencia global y qué tumores fueron incluidos en este estudio, pues eran los gliomas anaplásicos y que esos no tuvieran mutaciones del 1p19q y un estado funcional con un ECO de 0 a 2. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos pacientes? Pues que la supervivencia global en estos pacientes pues era casi similar en dando solo la temozolomía de forma concurrente con la radioterapia o no dando. Entonces, tal quimio-radio con temozolomía daba lo mismo que solo dar la radioterapia, pero sí hubo una diferencia de darla de forma adyuvante. Entonces, si miramos en la gráfica del lado de abajo, pues dar la temozolomía de forma adyuvante, pues tuvo una supervivencia global que fue estadísticamente significativo, dando una supervivencia a 5 años de un 58.5% versus un 44.3% con un hazard ratio de 0.6 con intervalo de confianza de 95%. ¿Qué concluyó ese estudio? Pues que dar la quimioterapia adyuvante con temozolomía se mejoró a una supervivencia mejor en estos pacientes en tumores que no había mutaciones del 1p19q. Ahora ya hablando también de los tumores de alto grado, pues tenemos lo que es el glioblastoma. Sabemos que el glioblastoma es un tumor muy agresivo. Esto es el grado 4 de la OMS. Es un tumor anaplásico con mucha necrosis y proliferación muscular. Entonces esto pues es muy difícil el diagnóstico por medio de patología porque tiene que realizar lo que es la inmunohistoquímica para descartar una lesión primaria o una metástasis. Entonces, este es un tumor muy agresivo y miramos que lo ideal en estos pacientes sería darle radioterapia con quimioterapia concomitante, ya que dando esto, pues la supervivencia libre de progresión pues fue mejor 5.3 meses versus 3.9 y la supervivencia global es 9.3 versus 7.6. Entonces, si miramos, como dijo la doctora Marisol, pues tiene un bajo pronóstico porque la supervivencia aquí la dan de 9 meses, ella decía 11 meses, pero entonces es un tumor muy agresivo. Pasa si esta pues, enfermedad no fue resecable en el momento de inicio del tratamiento, pues vamos a dar siempre la quimioradio de forma paliativa.
Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues dar la radioterapia dependiendo del estadio, o radioterapia con quimioterapia con PCB o temozolomía, dependiendo del estadio funcional y la toxicidad tolerable. Pues si no tiene un buen estado funcional, si creemos que tiene muchas comorbilidades y va a ser muy tóxica, pues podemos dar únicamente solo la radioterapia, o si consideramos que sí la podría tolerar, pues la temozolomía con la radioterapia puede ser una opción, o si pues tiene un buen estado, pues quimioterapia con PCB, radioterapia con PCB, perdón, pues puede ser la elección. Pasa si el paciente pues va a presentar una recaída, pues no hay un tratamiento, pues si miramos que solo dando la quimio radio pues tiene una supervivencia muy disminuida, pero depende qué opciones, pues podemos optar lo que es la nueva resección quirúrgica, la radiación nuevamente de esos pacientes, o dar una nueva quimioterapia, pero lo que se recomienda es un intervalo mayor de 6 meses, pero si miramos pues la supervivencia de esos pacientes, pues casi no vamos a tener estos tipos de pacientes. Ahora ya hablamos de los tumores de bajo y alto grado, pues voy a mencionar lo que son los meningiomas. Los meningiomas pues son tumores que no van a infiltrar lo que es el cerebro, entonces estos la mayoría pues se van a originar en la levadura madre, entonces secundario de eso pues van a desplazar únicamente. Entonces estos tipos de tumores pues se va a presentarse en mujeres aproximadamente, a comparación de hombres y mujeres, el 80% de estos tipos de tumores va a estar afectado al sexo femenino. ¿Y por qué se cree eso? Porque estos tipos de tumores tienen receptores hormonales. Entonces, lo que se piensa es que las pacientes, pues, estos tipos de tumores van a crecer durante la premenopausia o perimenopausia, y al momento que la paciente pues entre a la menopausia, pues estos dejan de crecer o el crecimiento pues es más lento. Entonces es por eso es que es más frecuente en mujeres, y radiológicamente pues vamos a encontrarlo en lo que es la periferia de estos pacientes. Estos no van a provocar edema cerebral, y estos pues van a captar muy bien el medio de contraste. Entonces otra parte característica de estos radiológicamente es que al momento que capte el medio de contraste pues van a presentar lo que es la cola dural. Entonces si miramos en esta imagen, en mi flecha, no sé si la miran, pero aquí tenemos una cola y aquí tenemos otra cola. Entonces radiológicamente es muy característico en los meningiomas. Entonces, ¿qué presentación clínica van a tener estos pacientes? Pues estos van a presentar lo que es alteración del comportamiento de esos pacientes. Entonces mencionaba el doctor Castro que había un neurólogo que ya no estaba en zona 9, que siempre su actitud era de enojado, y cabal se hizo un estudio de imagen y tenía un meningioma. Entonces estos no van a presentar cefalea porque es de crecimiento lento, entonces casi no van a presentarse datos de hipertensión endocraniana, pero sí pueden llegar a crecer tanto como miramos la imagen inferior. Entonces sí hay que tomar en cuenta, y el tratamiento pues en esos pacientes es quirúrgico. Ya continuando pues tenemos lo que es los ependimoma. Estos ependimomas pues son tumores muy vascularizados que captan el medio de contraste en los estudios de imágenes, y esto pues la mayoría va a estar afectado a lo que son niños en esos pacientes, pero van a ser tumores infratentoriales. Entonces la característica radiológica en estos pacientes es que va a afectar lo que es el cuarto ventrículo, y secundario de todo eso pues como va a afectar el cuarto ventrículo pues se puede diseminar de forma por medio del líquido cefalorraquídeo. Entonces si miramos en esta gráfica pues todo el cuarto ventrículo está tomado de estos tipos ese tipo de tumor, y afectado lo que es la fosa posterior. Ahora también continuando con el medulloblastoma, pues el medulloblastoma es un tumor embrionario que también va a estar muy vascularizado, entonces el medio de contraste va a tener un buen realce, y este es conocido como un tumor neuroendocrino primitivo. Entonces todo eso pues ya va cambiando la nomenclatura, y eso también se disemina por el líquido cefalorraquídeo, pero a diferencia del ependimoma,
el medulloblastoma va a estar afectado lo que es la fosa posterior, pero esto no va a afectar lo que es el ventrículo. Entonces esa es la diferencia radiológica en estos tipos de tumores. Recuerdo que el ependimoma pues afecta el cuarto ventrículo y este es solo la fosa posterior. Entonces miramos en este estudio de imagen. Continuando con los tumores, pues tenemos lo que es los craniofaringiomas. Estos craniofaringiomas se van a originar en lo que es en la silla turca, en la parte superior, por decirlo así. Esto va a tener un componente bifásico como los astrocitoma pilocítico. Entonces va a tener un componente sólido como un componente quístico. Y otra característica radiológica muy importante si no tenemos una biopsia, que esto va a tener quistes calcificados de colesterol. Entonces esta es otra lesión muy importante al momento de realizar la resonancia. Y este tipo de tumores, pues como están en la silla turca, es muy difícil la resección quirúrgica, porque esto, pues si miramos en esta imagen, pues se puede adherir a lo que es el tronco encefálico y también afectar lo que es el hipotálamo. Pues. Entonces, no se pueden, se ha visto que no se pueden resecar totalmente y estos pues llegan a crecer nuevamente. Entonces, el tratamiento de elección sería la resección quirúrgica, pero dependiendo la experiencia también del cirujano. Entonces, tanto el craniofaringioma como otros tumores que vamos a ver, como ahí pasa el quiasma óptico, también otra de los síntomas que pueden tener estos pacientes es las alteraciones visuales. Entonces, voy a mencionar eso más adelante en otro tipo de tumor. También hay otros tipos de tumores que tenemos, los tumores celares. Entonces, los tumores celares tenemos más frecuente lo que es el adenoma de hipófisis. Estos adenomas, pues, se dividen en dos, en los productores y en no productores. Entonces, la frecuencia en estos tipos de tumores es 50% pueden ser productores y 50% no productores. Entonces, tanto el craniofaringioma como en el adenoma, pues, hay alteraciones visuales. Entonces, en estos pacientes pueden presentar lo que es hemianopsia bitemporal. Entonces, si miramos la mayoría donde tenemos el número 2, pues es la localización que van a tener esos tipos de pacientes. Entonces, ¿por qué va a hemianopsia? Porque recordando que la fibra del óptica, pues aquí se va a originar el lado izquierdo, por decirlo así, pero hay un cruce en una parte que se va a ir del lado derecho y va a continuar el lado izquierdo. Lo mismo pasa. Entonces, por eso es que estos pacientes van a decir que sí miran en el centro, por decirlo así, y no van a mirar en la periferia. Entonces, eso es un signo característico en estos pacientes. Ya terminando, pues tenemos los tumores del nervio periférico. Tenemos lo que es Quédate, ¿cuántos te faltan? Es 2 diapositivas. Ah, dale. Bueno, tenemos lo que es el schwannoma. El schwannoma, pues, es llamado neurofibroma. Estos son tumores del nervio periférico, el cual se va a originar del octavo par craneal. Entonces, secundario a estos pacientes, la clínica va a ser de hipoacusia. Entonces, puede ser unilaterales o puede ser bilaterales. Y otro factor de riesgo es la neurofibromatosis tipo 1. Es muy importante al momento del tratamiento porque puede ser cirugía o puede ser radiocirugía. Pero una parte muy importante que si es cirugía, lo que menciona es que como los pacientes tienen hipoacusia y si se va a quedar, o sea, si la resección se realiza, puede que se vaya el octavo y el séptimo par craneal, entonces el paciente no va a escuchar y también puede tener parálisis facial. Entonces dice que estos pacientes, depende si es bilateral, también hay que enseñarles el lenguaje de sordos, que es el lenguaje de señas. Entonces esto es muy importante al momento de realizar el tratamiento en estos pacientes. Y como conclusiones, pues el tratamiento en la mayoría de estos pacientes es quirúrgico, tanto una resección o como biopsia. Entonces, si la resección no es apta en estos pacientes, pues tenemos lo que es la biopsia estereotaxia.
Y como vimos, los tumores de bajo grado son de buen pronóstico y siempre y cuando pues tengamos mutaciones del IDH y el 1PQ19, y los tumores de alto grado pues siempre deben recibir adjuvancia. Revisaste toda la neuro, pero solo vamos a ver las imágenes que hay que grabar. Son estas de schwannoma, ponete, del nervio auditivo. Es ese, ¿verdad? Esa localización es muy característica del schwannoma y seguramente si se les graba, ahora van a poder diagnosticar el único caso que se les presenta. Nosotros hemos visto en su vida, hemos visto una enfermera de la zona 9 también, que ella con lo que empezó fue con sordera, y como parte del estudio de la sordera le hicieron la resonancia y fue esa lesión. ¿Verdad? Ella se la resecaron y quedó pues con audición del otro oído, y todavía anda por ahí la enfermera. Estas que pusiste ahí son manchas café con leche, son de El factor de fibromatosis. riesgo de eurofibromatosis, doctor. Entonces es un factor de riesgo también, que si tenemos a ese paciente, pues, y no escucha, entonces ya podemos sospechar un schwannoma. Sí, ese caso que les comento no tenía schwannoma. Dale, ¿cuál era la otra que presentaste? Vamos a ver. De los adenomas de la hipófisis, ¿cómo sería el diagnóstico? Están Eh, los, están los no productores y los productores, y entonces dicen que de los productores el más frecuente es el prolactinoma. Entonces esto se va a presentar en las mujeres y lo que van a tener es secreción de leche. Entonces también otros es en los que van a tener gigantismo. Entonces eso también, la acromegalia puede ser otros tipos de sospecha en pacientes con adenoma de hipófisis, y también los que van a producir síndrome de Cushing o hipertiroidismo a nivel central también habría que sospechar, y decían que los no productores pues se daba un tratamiento conservador, al menos que ya tuviera alteración de la visualidad, ya era el tratamiento quirúrgico. Así es. Esa y los más frecuentes de los productores son los prolactinomas. Así yo fue donde lo revisé, pues no sé si estoy bien, pero eso encontré otro. Sí, ahí además de lo que mencionaste, estos pacientes tienen amenorrea, ¿verdad? Galactorrea un menor número, pero lo fundamental es la amenorrea y que no logran quedar embarazadas. Eso es como lo que uno les debe de buscar, ¿no? Y ahí nosotros por escuela les damos, después de la resección, se les da radioterapia a estos macroadenomas hipoficiarios, por eso los vemos nosotros en onco. A ver, dale otro. Craneofaringiomas tal vez son no tan infrecuentes, si de los macroadenomas miraremos unos 5 al año. Craneofaringiomas tal vez miraremos como unos 3, y esa es la localización y el aspecto tomográfico más frecuente. Sí, doctor, se recuerda al paciente que ya no quiso recibir radioterapia porque perdió un ojo. Ese era un craneofaringioma. Y que él era un craneofaringioma, sí, ¿verdad? Y le había causado prolapso del ojo, ¿verdad? Por eso fue que lo perdió, y cuando se radió ya llegó inoperable. Ya no se pudo hacer nada, le bajó la inflamación, pero ya no pudo ver y por eso ya no terminó el tratamiento. Yo creo que él ya volvió a llegar, fíjate Pedro, y ya con una lesión que prácticamente solo quedó para cuidados paliativos.
Sí, ahí lo vi, pero de ahí ya no lo volví a ver. Ahora revisémonos el oligodendroglioma. Ah, bueno, del meduloblastoma. eh, el caso característico es esos pacientes que tienen masa cerebral en la médula y que tienen masa en el peritoneo, ¿verdad? Ese es un caso característico. Uno dice, bueno, ¿y cómo un tumor del sistema nervioso central hace una metástasis al peritoneo? Y es por lo que mencionabas, que es por el líquido cefalorraquídeo. Y acuérdense pues, ustedes que el líquido cefalorraquídeo se sintetiza y se saca por la cola de caballo y ahí es donde se infectan las células, ¿verdad? De ese también anda un paciente por ahí, no sé si ustedes lo han visto, que tiene aproximadamente una masa en el peritoneo de unos 10 centímetros. Ese creo que lo presentó Orellana. Ujú. Los ependimomas que son más de niñitos, ¿verdad? De gente más jóvenes. Y eso es que sale en los ventrículos, ¿verdad? Esa es la característica del ependimoma, que salen en el ventrículo. Miremos otra. Ah, bueno, y el meningioma, si ustedes ven, está la masa eh, extra por fuera del hemisferio y la masa de lo blanco, ¿verdad? Y tiene esa cola de ratón, se llama, que es como esa imagen blanca que tiene tanto arriba como abajo, adelante y atrás, que ese es como el aspecto más característico de los meningiomas, esa cola de ratón. Es la cola dural, dice ahí, que realza el medio de contraste. Este es glioblastoma, ¿verdad? Sí, va a tener un realce en la periferia con área de necrosis en el centro. Y la otra parte es que se diseminan. Entonces, esta va a tener también las alas de mariposa, que es, comienza en un lóbulo y se va diseminando y afecta el otro hemisferio. Eso es como mariposita, pues, porque esas alas de mariposa son puros papalotes, no es todo el hemisferio lo que cubren y lo cubre bien rápido. La característica principal es que infiltra mucho y que son muy agresivos los glioblastomas. Esa si tenés una resección completa, ¿cuál es la sobrevida de estos pacientes? Porque esos son los Dos, que más nos van a llegar a nosotros. 2 años, doctor. Sí, como 27 meses, ¿verdad? Son tumores muy agresivos. Dale. Los oligodendroblomas, lo que decía es que son lesiones más localizadas y va a tener de forma como calcificaciones, como miramos estas lesiones. Entonces, esta es como característica de los oligodendroblomas y la mutación que va a tener. Sí. Y habías presentado otros antes de bajo grado, ¿verdad? El osteocitoma pielocítico, que ese es de bajo grado, que ese es de niños también. Acuérdense que lo importante de niños es que los tumores cerebrales son el segundo lugar de neoplasias en niños, ¿verdad? Los retinoblastomas, los astrocitomas pielocíticos, eh, los ependimomas, básicamente son, después de las leucemias, son el segundo lugar en frecuencia. Sí, y también son lesiones que van a ser infratentoriales. Entonces, también es parte de la que van a afectar lo que es el tronco o la fosa posterior. Sí, mejor no ver niños. Y lo de los gliomas de bajo grado, regresate una, ajá, del ataque, de la rezo. Pues ahí que prácticamente cuando uno mira ese tipo de lesión
que no tiene bordes, sino que es como una mancha en el flare. Va más con un idioma de bajo grado, ¿verdad? Que en T1 es casi, cuesta mucho verla o detectarla. Y en el flare se observa esa lesión que no tiene calcificaciones como el oligo y que tampoco tiene esa imagen tan característica del glioblastoma. Ah, Sí, y otra cosa que decía, doctor, pero no lo mencioné, es que cuando se sospecha de metástasis, las metástasis va a provocar edema en estos tipos de tumores, entonces la mayoría de estos no provocan edema. Entonces esa es una característica también para sospechar de una lesión primaria versus una metastásica. doctora Chalí, está por aquí todavía. Buenas noches, doctor. Sí. Y si en los niños los tumores del sistema nervioso central es el segundo lugar en frecuencia, y en los adultos, ¿qué porcentaje representa? En promedio son como el quinto lugar. Luis, Pues en adultos el más común, como dijo Pedro, es los meningiomas, los tumores de la meninges, que son aproximadamente pero de todos los tumores, ¿qué lugar ocupan por epidemiología? como un 10º lugar, no es el quinto, es menos frecuente. No, ese ya es de los últimos, ¿verdad? Por eso es que hemos platicado que cuando uno hace una tomografía y se encuentra chipus, una masa en la cabeza, ¿cuál sería nuestro paso primero, Pedro? Pues ver si es una lesión primaria o metastásica. Exactamente, ¿verdad? Porque si estos pacientes llegan con el neurocirujano, seguro los operan, les sale una metástasis de tiroides o de cáncer renal, y ya cuando les hacen la tomografía de tórax y abdomen, ya les encuentran el tumor primario, y entonces es más fácil tener una biopsia Trucut de un tumor de riñón que una biopsia incisional de una masa cerebral, ¿verdad? Entonces, uno siempre está obligado en estos pacientes a descartar que se trata de un tumor primario o de una metástasis. Son pocas las masas metastásicas que se puedan operar o que se deben de operar. Regularmente tratando el primario va a ser suficiente. El número 15 ocupa el sistema nervioso central en Guatemala, según Globocam. Sí, de hecho, uno está obligado a descartar primero que se trate de una metástasis a que se trate de un tumor primario. Esa es como la idea que quiero que se lleven. En cambio, un niño no. Un niño, si no es leucemia, es tumor cerebral, ¿verdad? Y si fuera un niño que te llega con esa tomografía, ¿qué le haces, Pedro? Pues si es lesión muy grande, es biopsia, doctor. Porque el objetivo es no dejar con déficit neurológico al paciente. ¿Y alguien más? Pues Aspirado de médula ósea, ¿no? Perdón. eh, yo se le presento neurocirugía para evaluar una resección por la que el paciente pues se recupere. No, se manda a la UNOP, ¿verdad? En la UNOP prácticamente les cubre cirugía, les cubre quimioterapia, les cubre radioterapia de gratis, ¿verdad?
y están las casas de Ronald McDonald, que ahí se pueden quedar los papás. Ese es como el mejor consejo que uno le puede dar a un paciente menor de 18 años. Todos los tumores los cubre la ONO. Ahí los manda uno. ¿Y el IX tiene oncología pediátrica, Pedro? Sí, pero no sé cómo ahí los se dividen en mato-onco. Entonces, sí, zona 9 tiene, sí tiene doctor, pero como usted dice, UNOV es el que tiene mejor referencia. No, para los que tienen IX, la hemato del IX es buena, ¿verdad? Ahí está el doctor Méndez, que es el que ve la parte maligna de hemato-onco, leucemias, tumores del sistema nervioso central y tumores sólidos. Y la doctora Silvana, que ve la hemato benigna, ¿verdad? Lo que pasa que ahí en el IX, niños, ¿hasta qué edad se ven? Si es, si es a los 5, se puede ampliar hasta los 7 y son los trabajadores de la institución hasta los 12. Sí, vos porque tenés tu hija, te sabes. Pero sí, eso es importante saberlo, ¿verdad? De que niños de la población general, hasta 5 años, dijiste, ¿verdad? Y para trabajadores hasta 12. Así es. Pues bueno, mañana continuamos ahí con el tema. La doctora va a hablar de glioblastomas, que tuvo tuvo que ir a ver a un paciente de emergencias y es patóloga. Bueno, Ok, doctora, el COVID cubre todas las especialidades ahora. sí. No sé si alguien tiene alguna otra comentario o pregunta, los colegas. ¿Qué tan común es, así como comparado la medicina privada con lo del IX? Porque, bueno, hemos visto un montón de pacientes cuando son neoplasias, tal vez que son centrales. Por ejemplo, la semana pasada que fui a presentar uno que tenía una neoplasia en ganglios basales. En la medicina privada sí logran hacer biopsia por estereotaxis, o les hacen resección, o qué tan común es que lleguen neoplasias sin diagnóstico histológico. Fíjate que sí se hace estereotaxia, pero es una gran parafernalia. No sé si ya habrán afinado más la técnica, pero yo la última vez del último paciente que supe, se tardó aproximadamente unas 12 horas, fíjate, para lograr ubicar y el paciente ahí en esas condiciones. Eh, yo te diría que hay buenos neurocirujanos aquí en Guate. Algunos de ellos nos van a platicar. Yo pedí también que al doctor Flavio, que es de neuro de Leeds, que nos acompañara, creo que es esta semana, no me acuerdo cuándo El quedamos. viernes está la clase de glioblastoma, yo y el doctor Lengua. Sí, pero él es de radioterapia, pero va a hablar desde el punto de vista de neuro, por qué no se operan, digamos, tanto. Y también va a hablar el doctor Posadas, que es uno de los mejores neurocirujanos, Pozuelos, que es uno de los mejores neurocirujanos del área privada. Entonces, ahí vamos a poder platicarles esa parte. Pero sí, Pero esa biopsia sí la hace el neurocirujano, ¿verdad, doctor? ¿cuál? La esterotaxia. La estereotaxia la hace el neurocirujano, sí. Y con un radiólogo. Aquí cuando te digo que vimos, la hicieron ahí en la Asunción, ¿verdad? Que ahí tenían los arcos. Pero igual eso le vamos a poder platicar a los doctores ahí, en qué estado
Está porque aparte están los microscopios para operar, ¿verdad? Porque no es solo de meter el aspirador y llevarse toda la masa, sino que tenés que ver el estado funcional en que va a quedar el paciente. Pero eso seguro que lo vamos a platicar. Ok. Entonces nos veríamos mañana. Bueno, doctor. Está bien, doctor. Gracias a todos. Entonces, doctor. Buenas noches. Noche. De noche. Ya estás trabajando, pues.